Tacones altos, luces en la piel, miradas fijas, un mundo a mis pies. Academia reinas, brillamos sin red. Paso firme, nunca voy a... Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jenny García y es un gusto estar aquí con ustedes en su programa favorito de viernes, Academia Reinas. Claro que sí, amigos, y es que hoy tenemos un tema súper interesante y muy importante actualmente en la moda. Porque ¿cuántas veces no hemos visto ya ahora mucha influencia de la cultura mexicana, más específicamente de la cultura prehispánica, en muchísimos atuendos, en muchísima moda, en redes sociales, con nuestros artistas favoritos, incluso con diseñadores internacionales, pero realmente no sabemos muy bien de dónde surge o cómo es esta diferencia entre una inspiración cultural y cuando se genera una apropiación cultural? Que ese es un tema muy importante que vamos a estar platicando en este programa. Porque claro que sí, la moda también es una forma de mantener vivas nuestras raíces y sobre todo de darle justamente esa difusión a nivel internacional que mucha de nuestra moda la verdad que merece, porque tenemos muchísimos patrones, textiles, colores que realmente solo puedes encontrar en México, y qué mejor que hacerlo de forma culturalmente responsable y también, ¿por qué no?, ecológicamente responsable, porque amigos, la moda es un tema que también ya hemos platicado aquí, contamina muchísimo. Pero bueno, vamos a ver una pasarela en lo que platicamos justamente de esta diferencia entre las cosas culturales, la apropiación, etcétera, etcétera. Y esa pasarela viene de la mano de la diseñadora Lu Art. Así que vamos a ver un poquito de su trabajo. Y es que, chicos, ustedes tienen que saber que la ropa y la cultura tienen muchísimas formas de expresar nuestras ideas, lo que sentimos, en qué creemos y lo que nos parece más atractivo, porque es así como cada uno genera una imagen visual. Todos tenemos una imagen visual, y es que eso también lo podemos ver mucho con los artistas, porque algunos artistas incluso tienen una estética que nosotros al segundo identificamos, que tan solo con ver al artista ya podemos tener una noción de qué es lo que va a presentar su música, de qué va a tratar su disco, etcétera, etcétera, simplemente con un cambio de estética, con un cambio incluso en la ropa, el maquillaje, todo esto lo cambia. Y es que bueno, la cultura azteca milenariamente ha tenido una relación muy fuerte con la imagen, el color y con los simbolismos sobre todo, porque presenta muchos símbolos muy particulares, amigos. Por ejemplo, antes los guerreros utilizaban vestimentas con figuras de animales como águilas, como los jaguares, y en algunas de estas prendas estamos viendo justamente estos diseños. Los venados también usaban muchísimo los tocados con plumas, que es algo que justamente estamos viendo muchísimo en la pasarela de Lu Art, porque justamente eso es lo que representan. También, como pueden ver, los textiles que está presentando Lu Art tienen muchísimos patrones geométricos, que es algo que también se mostraba muchísimo en la cultura azteca. Y es que es algo muy interesante que hay muchos elementos de la moda antigua que todavía vemos en las piezas contemporáneas. Y es que si le ponemos atención podemos justamente notar esas raíces culturales en alguna prenda, en accesorios de algún diseñador. La cosa es reconocerlos para poder identificarlos en donde sea que los veamos.
Por ejemplo, otras cosas que actualmente muchísimos diseñadores utilizan de inspiraciones mexicanas en sus colecciones son los bordados artesanales, los accesorios en dorado, pero más que en dorado, en esa como lata, chapa de oro, los corazones a lo mejor del latón viejo. Toda esa estética se remite mucho a la estética mexicana. También los estampados geométricos, las capas, pero no las capas tipo medievales justamente, sino esas capas prehispánicas que representan también a los guerreros aztecas. Incluso podemos ver los cortes de los vestidos que presentan siluetas que nos presentan un poquito a la moda tradicional, que son siluetas como muy sueltas, con los bordados o los estampados justamente nada más en la parte de arriba, pero con mucha sobriedad abajo. Todo este tipo de estéticas son o surgen de esta cultura prehispánica. Incluso en festivales de música, en festivales editoriales, en fotos de moda, incluso en los concursos de belleza o en muchas referencias de moda podemos últimamente encontrar mucho penacho, los maquillajes tribales, las piedras en colores turquesa. Ustedes saben que incluso tenemos colores que solo tenemos aquí en México y que están incluso reconocidos por asociaciones internacionales de que solo aquí en México los podemos no encontrar, pero crear. En otros lugares solo replican las técnicas que aquí se han desarrollado. También utilizan símbolos solares, detalles inspirados incluso en los dioses prehispánicos, como lo estamos viendo aquí en uno de los ponchos que trae ahí por ahí una serpiente emplumada. Y es que aunque pensemos que muchas veces solo se trata de la estética, detrás existe toda una herencia cultural para poder usar estos símbolos. Y es que aquí entra el debate entre la inspiración y la apropiación. Existe un tema importante dentro de esta moda actual entre la diferencia entre estos dos términos, porque una cosa es reconocer y honrar una cultura y otra muy diferente es copiar elementos tradicionales sin siquiera entender su significado o sin dar crédito a las comunidades indígenas de las que pertenece. Por eso, hoy muchos diseñadores mexicanos lo que buscan es colaborar directamente con los artesanos y con los artistas locales. La idea ya no es solamente usar algo bonito, sino representar la historia detrás de cada diseño. Y eso también tiene que ver con las formas de creación de toda esta ropa, porque también muchas veces se presta a la explotación de ciertos pueblos para nada más obtener justamente este recurso cultural y a la mera hora justo no se les da este reconocimiento. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia para ellos? Porque muchas culturas, todavía muchas comunidades viven de estos bordados, de estas artesanías que ellos entregan y muchos diseñadores es ahí donde aprovechan, no solo diseñadores, muchos artistas visuales, gráficos, aprovechan estos elementos sin siquiera reconocer la cultura de donde nacen y esa es la parte importante. Y es que lo interesante de toda esta moda mexicana no se trata solamente de crear tendencias, sino de crear justamente esta identidad visual de la que hablábamos, que automáticamente también nosotros como mexicanos, al ver una prenda, reconozcamos la cultura de dónde surge, de dónde pertenece, y eso justamente va a ayudar a que nosotros también como consumidores consumamos esta moda de forma informada completamente de dónde surge, quiénes son los creadores, cuál es la inspiración, cuáles son las raíces de todas estas prendas. Y como pueden ver, la adaptación de estos bordados a las prendas contemporáneas da como resultado una estética muy muy bonita y que se diferencia todavía mucho de esta parte de la corriente del maximalismo mexicano. Aunque tiene que ver, todavía nos diferenciamos un poquito porque esto más tiene que ver con una cuestión cultural. Estamos hablando de la adaptación de una vestimenta tradicional a una época contemporánea totalmente.
Y es bonito preguntarse cada que veamos una de estas prendas, un accesorio con algún textil mexicano, ¿qué es la historia que tiene detrás? ¿Cuáles son los símbolos que nos está presentando? Los colores que tiene. A lo mejor mucha de esta historia de raíces, de cultura, ni siquiera está expresada en un diseño gráfico tal cual, sino en los colores o los bordados que representa. ¿Ustedes sabían que justo los bordados a veces cuentan muchas historias? Aparte de representar las zonas culturales o gastronómicas de nuestros países, también representan historias, así que podemos poner atención en cada uno de los bordados que estas prendas nos traen y a lo mejor podemos descubrir algún elemento adicional que no sabíamos de la prenda. Chequen este morado vibrante que antes en la cultura prehispánica era súper difícil conseguir un morado tan fuerte. Por eso era de gran belleza y solo se usaba para los altos mandos, solo podían usar este color morado tan intenso. Y es que todo tiene que ver, amigos. Los aztecas utilizaban el color como un símbolo de poder y de espiritualidad. Y moviéndonos a la parte de los penachos, no sé si sabían que las plumas eran consideradas anteriormente como artículos de lujo. No es como ahora que usamos las piedras sintéticas, las plumas sintéticas, no. Ellos usaban totalmente todos los materiales recabados de forma natural y por eso era tan difícil además lograr estos colores, estos acabados. Por ejemplo, el jade era uno de los elementos y la turquesa de los más valiosos que se podían usar. Incluso más caro que algunos metales, que el oro, que la plata. Estas piedras preciosas que se usaban muchísimo en la joyería y en las artesanías que portaban ellos eran muchísimo más caro su valor. También incluso podemos ver que nuestros modelos traen aquí unos maquillajes que representan pues justamente esto, estos maquillajes que tenían un significado ceremonial para los aztecas. Y es que no cualquiera podía usar cualquier maquillaje o cualquier textil. Estos indicaban específicamente de qué clase social pertenecías. Por ejemplo, en esta camisa podemos ver un estampado muy natural que va representado más en las hojas, la naturaleza, pero también algunos diseños geométricos representaban específicamente algunos dioses, algunos momentos históricos como la guerra. Entonces todo eso lo podemos encontrar en cada una de las piezas. Y lo bello de volver a ver estas tendencias en la pasarela es que ya existían desde estas épocas prehispánicas, porque no crean que en ese entonces no había la moda o lo que estaba de moda. Pero México literalmente lo que hace es convertir el arte en una vestimenta. Y es que, amigos, la moda puede ser la memoria cultural de un país, de una región, de un momento específico. Entonces, nosotros ahora, ¿cuál es nuestra misión? Es poner atención justamente en esa identidad visual que tiene México y sobre todo explotarla muchísimo de forma consciente y conociendo nuestras raíces. Y es por eso que siempre México está en la punta de la moda, porque México no necesita copiarse de modas internacionales, para nada. Siempre está presente con su propia estética, con su propia cultura, con su propia esencia. Y eso es lo más valioso y más enriquecedor
que podemos encontrar en todo nuestro diseño adaptado de lo azteca a lo contemporáneo. Y Luart es una diseñadora que de verdad lo ha logrado muchísimo y que logra que estas piezas no solo se queden en la pasarela, sino que podemos comprarlas y llevarlas a nuestro día a día. Y qué padre que adaptemos esta moda prehispánica y que viene de nuestras raíces a nuestro día a día. Qué padre que en todo momento logremos llevar a México en su máxima expresión, pero de formas ya sea más elegantes, más cotidianas, o justo como hablan ahora de este México maximalista. Pero pues bueno, ya vemos muchísimas alternativas en las que podemos recuperar toda esta parte cultural de nuestras prendas. ¿A poco no está increíble, amigos? Porque eso es lo mejor. Y de verdad, yo no puedo más que reconocer el trabajo de esta magnífica diseñadora, porque podemos ver justo este toque mexicano en un vestido de noche, en un vestido casual, en un poncho, en una sudadera, en muchísimas prendas que en nuestra vida cotidiana usamos. Y qué mejor que llevar y saber qué es lo que portamos. Déjame aquí abajo en comentarios si tú crees que la moda debería representar más nuestras raíces, cómo podemos representar más la esencia de México portando, ya saben, las prendas, ahora sí, que de más moda, porque eso es lo que nos interesa también. Y oigan, déjenme cuál es su elemento favorito cultural que hemos tenido así en todas nuestras pasarelas de Luart, las que han visto anteriormente. ¿Cuál es el diseño o el símbolo mexicano que más les gusta ver repetido en la ropa, o cuál es el que más ustedes tienen? Porque incluso en las fechas especiales, muchísimas a lo mejor novias, quinceañeras, agarran estos elementos y los vuelven en la temática principal de su vestuario, y eso realmente es muy bonito. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron algún programa que era un programa estadounidense, pero era de quinceañeras, en el que las niñas conocían esta parte de los 15 años y les hacían la temática como ellas quisieran. Y yo recuerdo mucho de una niña que ni siquiera conocía México, que tenía algún antepasado mexicano y que su fiesta de 15 años, la temática que escogió fue el Día de Muertos. O sea, imagínense cómo es que esta cultura permea hasta los lugares que nosotros no nos imaginamos y genera estas estéticas visuales tan atractivas que a raíz de eso México se ha conocido a nivel internacional. ¿A poco no está increíble? Y tú ser partidario de eso y que sepas cómo llevar a México y portarlo de forma espectacular, ¿a poco no está increíble? Pues amigos, yo los quiero mucho, espero que les haya encantado muchísimo esta pasarela de la diseñadora Luart. Vayan a seguirla en todas sus redes sociales. Se llevó a cabo en Tlatelolco, así que fue una pasarela 100% de tradición mexicana. Fue en el mercado del pulque y el tequila, así que qué mejor. Pues amigos, yo los quiero mucho, nos vemos la siguiente semana en su programa favorito, Academia Reinas TV. Los quiero mucho, bye. Tacones altos, luces en la piel, miradas fijas, un mundo a mis pies. Academia Reinas, brillamos sin